los años festejamos la Navidad, ponemos arbolitos o también nacimientos y nos decimos que estamos celebrando el nacimiento hace poco más de 2000 años de Jesús de Nazaret. La verdad es que no sabemos cuándo nació Jesús y lo más probable es que esto no haya ocurrido un 25 de diciembre. La celebración que tenemos los 25 de diciembre tiene orígenes muy distintos de lo que pensamos. La Navidad es una de las fiestas más entrañables en nuestro México y en muchos otros países también. Es una fiesta en la que se recuerda el nacimiento de Jesús de Nazaret, a quien los cristianos consideran como el Hijo de Dios. Quizás por eso, porque es un recuerdo del Jesús niño y no del hombre sacrificado cruelmente en una cruz, se ha convertido en una fiesta familiar. La verdad, sin embargo, es que nadie sabe realmente cuándo nació Jesús. Los evangelios, si bien narran anécdotas sobre su nacimiento, no registran la fecha y ni siquiera el año. La festividad de la Navidad es muy importante porque nos recuerda tanto a los que somos cristianos como a los que no son cristianos elementos muy esenciales para el ser humano. Para quien no es cristiano, le recuerda el hecho de la dignidad que tiene el ser humano. El hecho de que si Dios ha querido hacerse hombre, que si Dios ha querido tomar, según lo que la fe cristiana dice, la naturaleza humana, eso habla de la grandeza, eso habla de la dignidad, eso habla del valor que tiene cada ser humano como individuo, cada ser humano como persona concreta. Y por otro lado, para los cristianos, nos recuerda que Dios es alguien cercano. No tenemos que olvidar que en la mayoría de las religiones a la divinidad, llamémosla como la queremos llamar, siempre será considerado como algo trascendente, lejano, apartado del ser humano. Y precisamente el cristianismo, con el nacimiento de Jesús, lo que nos dice es que Dios es alguien profundamente cercano, alguien profundamente próximo a nosotros, hasta el punto de convertirse, aquí sí que nuestro prójimo, en uno como nosotros. Y esta realidad, el hecho de que Dios haya querido estar junto con nosotros, además da el inicio a todo el evento cristiano, que a diferencia de otras muchas realidades, lo que nos convierte a nosotros es en personas que podemos estar cerca de Dios y cerca de los demás. Las primeras comunidades cristianas no celebraban el nacimiento de Jesús. Les parecía que conmemorar el nacimiento de una persona era una costumbre pagana o romana, para ser más exactos. Festejaban la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eran esos momentos los que realmente le daban sentido a la doctrina de la salvación. Lo que había que celebrar de cualquier persona era el fallecimiento, porque ese era el momento en el que quienes se habían mantenido fieles al Señor podían entrar a la vida eterna. Por eso los cristianos festejaban el día de la muerte de los santos, pero no el de su nacimiento. Es lógico que lo más importante, porque además el momento, no olvidemos también que el momento más importante de la vida de Jesucristo no es la natividad, sino que es precisamente la Pascua, su muerte, su pasión, muerte y su resurrección. Esto hace que las primeras comunidades cristianas estén centradas en el evento más básico, que es Jesús ha muerto por nosotros, Jesús ha resucitado por nuestra salvación y por nuestra santificación. Esto lleva adelante. Sin embargo, no quiere decir esto que las primeras comunidades cristianas estuviesen desinteresadas del hecho del nacimiento de Jesucristo. Tanto es así que de los 4 evangelios que nosotros tenemos, 2 de ellos nos cuentan de una forma o de otra la presencia del nacimiento de Jesús. San Mateo, que escribe para los judíos, y San Lucas, que escribe para los que no eran judíos, para los gentiles, para los paganos. Ellos dos nos narran el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que las primeras comunidades cristianas estaban profundamente interesadas, sumamente interesadas, en el hecho de cómo nació Jesús, de dónde vino también esta primera etapa de Jesús. Luego la Navidad, ciertamente como fiesta, se celebra en otro momento posterior, porque empieza a celebrarse ya cuando la misma comunidad cristiana tiene la capacidad de organizarse para una celebración de este estilo. Nada más un detalle curioso. El hecho de que la comunidad cristiana de Belén haya conservado en su tradición y en su memoria el lugar donde nació Jesús. Nosotros hoy podemos celebrar, encontrarnos con la gruta de Belén. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera comunidad cristiana tenía muy claro dónde había nacido Jesús. Y aunque daba más relevancia a la Pascua, sin embargo no dejaban de lado el hecho de su natividad.
conforme las comunidades cristianas dejaron de ser preponderantemente judías y empezaron a atraer a fieles de otros orígenes, fue inevitable que las costumbres de los nuevos conversos se fueran mezclando con las de las comunidades judías que se habían convertido originalmente al cristianismo. Los cristianos empezaron así a celebrar la natividad, el nacimiento de Jesús. Los festejos del nacimiento de Jesús de las comunidades cristianas se fueron mezclando con las fiestas del Sol Invicto de la religión romana, que tenían lugar en torno al solsticio de invierno, esto es, en el día más corto del año que da inicio formal al invierno. Ya en el año 350, el entonces Papa Julio I trató de mezclar las festividades romanas del Sol Invicto con las fiestas del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y lo hizo por una razón muy práctica. Si la población romana y la población también de los pueblos conquistados por Roma entendía que había una relación, aunque fuera por la fecha, sería más fácil para estas poblaciones aceptar la divinidad de Jesús. Ya en el año 354, un nuevo papa, el Papa Liberio, decretó formalmente que el 25 de diciembre era la fecha de nacimiento de Jesús. Este decreto papal, sin embargo, no convenció a todos los cristianos de la necesidad de festejar la Navidad. Para muchos, el verdadero sentido de la existencia de Jesús seguía siendo su sacrificio en la cruz y su posterior resurrección. El rechazo a la Navidad se acrecentaba en algunos grupos de fieles por el hecho de que las festividades del nacimiento de Jesús se combinaban y muchas veces se confundían con las celebraciones, a veces excesivas, del Sol Invicto y de las Saturnales, las fiestas en honor del dios Saturno, que con frecuencia terminaban en borracheras y orgías. La fecha del 25 de diciembre, como tantas otras cosas que están en torno a la Navidad, es una cristianización de algo previo. Yo creo que este es un tema que no tendría que asustarnos, ni que preocuparnos, ni inquietarnos. Para empezar, hay que decir que en el Antiguo Testamento, en general en la cultura judía, no era tan importante el día del nacimiento. Tanto es así que prácticamente no existían registros de cuándo nació, exactamente en qué fecha, prácticamente ninguno de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros aquí nos encontramos con otra realidad, y es el hecho de que los cristianos se encuentran con una cultura, en este caso la cultura romana, la cultura de la ciudad de Roma, que celebraba muy fuertemente, muy intensamente, lo que eran los días previos, los días anteriores a lo que ellos llamaban Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto, que coincidía efectivamente con el solsticio de estos días, del solsticio de invierno, que en aquella época caía el día 25 de diciembre. Por eso es que la Iglesia de Roma toma como fecha para celebrar o para recordar el nacimiento de Jesús, toma el 25 de diciembre, la fecha en la que nace el sol, teniendo en cuenta que para los cristianos el sol verdadero es Jesucristo mismo. La Navidad era una fiesta más alegre, más familiar, incluso más mundana. Se distinguía de la Semana Santa, en que en esta última había un ánimo de luto, de tristeza. Con el paso del tiempo, los festejos de Navidad se hicieron más que mundanos. Los excesos llevaban a borracheras durante el periodo de Nochebuena a Reyes y la prostitución se multiplicaba. Cuando surgió la Reforma Protestante, que buscaba el sustento de la fe en la lectura de las Escrituras, muchos cuestionaron nuevamente el festejo de la Navidad. Consideraron que era una fiesta pagana que no debía ser aceptada en las comunidades cristianas. Los protestantes también señalaban a la Navidad como una fiesta católica, como una fiesta papista, que no tenía cabida en los verdaderos hogares cristianos. De hecho, fíjese usted que durante un tiempo la Navidad fue prohibida. Esto ocurrió allá en Inglaterra. En 1647 hubo una revolución de los grupos puritanos encabezados por Thomas Cromwell y derrocaron al rey Carlos II. Y bueno, lo que pasó es que este rey prohibió la Navidad en Inglaterra y la Navidad fue prohibida también en Nueva Inglaterra, allá en los Estados Unidos. Lo curioso del caso es que la gente siguió celebrando la Navidad a pesar de todos los castigos que el gobierno puritano estableció. Y ya después, en 1660, cuando el rey Carlos regresó al poder, una de las primeras cosas que hizo fue restaurar la Navidad. La Navidad se ha vuelto una celebración internacional. Si bien se mantienen muchos de sus elementos cristianos, el festejo se ha extendido a países que no son cristianos,
pero que de todas maneras quieren celebrar esta Navidad. La fiesta fue traída a México originalmente por los españoles, pero su implantación fue relativamente sencilla porque las culturas indígenas tenían también festividades en torno al solsticio de invierno. Los antiguos mexicas celebraban el renacimiento de Huitzilopochtli el 19 de diciembre o el 18 en los años bisiestos. Estas fiestas se caracterizaban por ayunos, sacrificios humanos y juegos de pelota. El festejo, similar al del Sol Invicto de los romanos, tenía como propósito recordar que el sol, Huitzilopochtli, al final se levantaría de una derrota y terminaría con el dios de las tinieblas, Tezcatlipoca. Una vez pasado el solsticio de invierno, efectivamente, los días empezaban a hacerse cada vez más largos, cada vez más luminosos. En la actualidad, los festejos navideños mexicanos empiezan alrededor del 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Esta Virgen es una advocación que tiene también antecedentes en el mundo indígena, donde la diosa Coatlicue, la señora de la falda de serpientes, representaba a la tierra y a la fertilidad. Las posadas, fiestas que se llevan a cabo todas las noches, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, para recordar que José el carpintero y María encinta buscaban una posada para pasar la noche, son una de las partes más entrañables de las tradiciones navideñas mexicanas. Creo que lo que tenemos que rescatar es un hecho, yo creo que muy central, y es ¿qué quiso decirnos Dios al hacerse hombre para y con nosotros? Quiso decirnos que Él quiere ser nuestro hermano. Y por lo tanto, yo también creo que sería muy útil, muy interesante que volviéramos a rescatar el sentido de fraternidad, el sentido de hermandad, el sentido de cercanía entre todos nosotros, porque precisamente ahí es donde nosotros vamos a encontrar de nuevo la visión más auténtica de la Navidad. Si rescatamos la fraternidad, estamos rescatando la Navidad. E incluso una fraternidad no solamente cristiana, es una fraternidad humana que puede servirnos a todos. Por ello, yo creo que si nos ponemos a pensar dónde está la esencia de la Navidad está en el hecho de que Dios se hace uno como nosotros para recordarnos que todos nosotros somos hermanos en este mundo común en el cual estamos viviendo. La fiesta se extiende hasta la Nochebuena, que es el momento de la cena tradicional de los mexicanos. La Navidad misma es menos celebrada en México que en los países anglosajones, y después viene el fin de año, el Día de Reyes o de Epifanía, el 12 de enero. El atractivo de estas fiestas es tan fuerte que cientos de miles de mexicanos que viven en los Estados Unidos dejan su país de trabajo en este tiempo y regresan a México para convivir, aunque sea unos días con la familia. No deja de ser curioso que una fiesta que en un principio se consideró pagana, alejada a los orígenes del cristianismo, se ha convertido con el tiempo en la celebración más universal de todo el cristianismo. Pero esto se debe a su mensaje de amor. La imagen del niño Dios es un símbolo poderoso de unión entre las familias, sobre todo para la protección de los hijos pequeños. Ese aspecto humano es lo que le da a la Navidad su carácter universal. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.